Hello! In this video, we are going to listen to a short story that will help you improve your Spanish. First, we will listen to it with subtitles and review the most interesting vocabulary from the story. Then, we will listen to it with translation so that you can understand the parts that are more complicated for you. And finally, we will only listen to check that you can now understand everything perfectly. Enjoy the learning and let's get to it. Giovanni era un gondolero muy famoso en Venecia. Durante muchos años, había guiado su góndola por los canales de la ciudad, cantando canciones y contando historias a los turistas. Todos los días, Giovanni veía los hermosos palacios, puentes y las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Entre sus clientes había una mujer especial. Se llamaba María y era una clienta habitual. Desafortunadamente, María había quedado ciega unos años antes. Aunque ya no podía ver la belleza de Venecia, todavía le encantaba dar un paseo en góndola con Giovanni. La sensación de deslizarse sobre el agua la transportaba en el tiempo, a los días en que podía ver e imaginar la ciudad. María decía a menudo: «Aunque ya no puedo ver, Giovanni, todavía puedo sentir la magia de Venecia a través de los sonidos y el olor del mar». Sin embargo, en los últimos años, con tantos turistas, María ya no podía percibir esa magia como antes. Un día, Giovanni decidió hacer su último viaje. «Es hora de decir adiós», pensó. Pero antes de irse, quería hacer algo especial para María. Giovanni decidió llevarla a un lugar secreto, un pequeño canal que ningún turista conocía. Esa tarde, con el sol poniéndose, Giovanni guió la góndola con María hasta ese canal escondido. Allí, el silencio solo se rompía por el sonido del agua acariciando las orillas. María respiraba profundamente, saboreando cada momento. «Giovanni», dijo María con una sonrisa, «aunque no puedo ver este lugar, puedo sentirlo en mi corazón. Gracias». Giovanni sonrió y sintió una profunda paz en su corazón. Sabía que ese había sido el viaje más importante de su vida. Lentamente, regresó la góndola a su lugar, sabiendo que había sido su último viaje. Pero Giovanni no estaba triste, porque le había regalado a María un momento especial que ella recordaría para siempre. Giovanni era un gondolero muy famoso en Venecia. Durante muchos años, había guiado su góndola por los canales de la ciudad, cantando canciones y contando historias a los turistas. Todos los días, Giovanni veía los hermosos palacios, puentes y las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Entre sus clientes había una mujer especial. Se llamaba María y era una clienta habitual. Desafortunadamente, María había quedado ciega unos años antes. Aunque ya no podía ver la belleza de Venecia, todavía le encantaba dar un paseo en góndola con Giovanni. La sensación de deslizarse sobre el agua la transportaba en el tiempo, a los días en que podía ver e imaginar la ciudad. María decía a menudo: «Aunque ya no puedo ver, Giovanni, todavía puedo sentir la magia de Venecia a través de los sonidos y el olor del mar». Sin embargo, en los últimos años, con tantos turistas, María ya no podía percibir esa magia como antes.
Un día, Giovanni decidió hacer su último viaje. Es hora de decir adiós, pensó. Pero antes de irse, quería hacer algo especial para María. Giovanni decidió llevarla a un lugar secreto, un pequeño canal que ningún turista conocía. Esa tarde, con el sol poniéndose, Giovanni guió la góndola con María hasta ese canal escondido. Allí, el silencio solo se rompía por el sonido del agua acariciando las orillas. María respiraba profundamente, saboreando cada momento. Giovanni, dijo María con una sonrisa. Aunque no puedo ver este lugar, puedo sentirlo en mi corazón. Gracias. Giovanni sonrió y sintió una profunda paz en su corazón. Sabía que ese había sido el viaje más importante de su vida. Lentamente, regresó la góndola a su lugar, sabiendo que había sido su último viaje. Pero Giovanni no estaba triste, porque le había regalado a María un momento especial que ella recordaría para siempre. Giovanni era un gondolero muy famoso en Venecia. Durante muchos años, había guiado su góndola por los canales de la ciudad, cantando canciones y contando historias a los turistas. Todos los días, Giovanni veía los hermosos palacios, puentes y las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Entre sus clientes había una mujer especial. Se llamaba María y era una clienta habitual. Desafortunadamente, María había quedado ciega unos años antes. Aunque ya no podía ver la belleza de Venecia, todavía le encantaba dar un paseo en góndola con Giovanni. La sensación de deslizarse sobre el agua la transportaba en el tiempo, a los días en que podía ver e imaginar la ciudad. María decía a menudo: aunque ya no puedo ver, Giovanni, todavía puedo sentir la magia de Venecia a través de los sonidos y el olor del mar. Sin embargo, en los últimos años, con tantos turistas, María ya no podía percibir esa magia como antes. Un día, Giovanni decidió hacer su último viaje. Es hora de decir adiós, pensó. Pero antes de irse, quería hacer algo especial para María. Giovanni decidió llevarla a un lugar secreto, un pequeño canal que ningún turista conocía. Esa tarde, con el sol poniéndose, Giovanni guió la góndola con María hasta ese canal escondido. Allí, el silencio solo se rompía por el sonido del agua acariciando las orillas. María respiraba profundamente, saboreando cada momento. Giovanni, dijo María con una sonrisa. Aunque no puedo ver este lugar, puedo sentirlo en mi corazón. Gracias. Giovanni sonrió y sintió una profunda paz en su corazón. Sabía que ese había sido el viaje más importante de su vida. Lentamente, regresó la góndola a su lugar, sabiendo que había sido su último viaje. Pero Giovanni no estaba triste, porque le había regalado a María un momento especial que ella recordaría para siempre.